Bien, vamos a referirnos al procedimiento de la apelación concedida en relación. Para eso vamos a valernos de un gráfico que nos va a auxiliar en la tarea. Por de pronto, tenemos que referirnos a la resolución judicial apelada. Para que la apelación sea concedida en relación, para que deba ser concedida en relación, no debe tratarse la resolución apelada de la sentencia definitiva recaída en el proceso ordinario o recaída en el proceso de declaración de incapacidad. Tiene que tratarse de cualquier otra resolución judicial. Una sentencia definitiva recaída en un proceso que no sea ni ordinario ni el de declaración de incapacidad, una resolución interlocutoria recaída en cualquier tipo de proceso, o bien una providencia simple que cause gravamen irreparable, emitida también en cualquier tipo de proceso. Todas las resoluciones judiciales, absolutamente todas, tienen vocación de ser notificadas a través de alguno de los medios establecidos por la ley procesal. Una vez notificada la resolución judicial, repito, cuando hablamos de la apelación concedida en relación, la resolución judicial no tiene que ser la sentencia definitiva del proceso ordinario ni la sentencia definitiva del proceso de declaración de incapacidad. Entonces, una vez notificada la resolución judicial, arranca un plazo de 5 días para plantear el recurso de apelación. Cuidado, hagamos un par de precisiones. El plazo para apelar no arranca desde la notificación de la resolución judicial, sino desde el día siguiente al de la notificación de la resolución judicial. Y además, segunda acotación, tengamos en cuenta que el plazo de 5 días establecido en el artículo 240 del Código Procesal es una regla general, pero puede ser que el plazo sea diferente si alguna disposición legal específica así lo establece, como por ejemplo sucede en el proceso sumarísimo, en el que el plazo para apelar es de 3 días. Bien, supongamos que dentro del plazo para apelar, una de las partes o las dos plantean un recurso de apelación. El paso siguiente es el control de admisibilidad que debe efectuar el juzgado. Si ese control de admisibilidad arroja un resultado negativo, entonces el juzgado va a proceder a denegar el recurso de apelación. Esa denegación, según el Código Procesal de La Pampa, por supuesto, es una resolución judicial, debe ser notificada personalmente o por cédula. Desde allí, o mejor dicho, como hemos aclarado, desde el día siguiente al de la notificación por cédula, comienza un plazo de 5 días para plantear el recurso de queja ante la Cámara, directamente ante la Cámara, con el objetivo de que sea este tribunal quien revise el juicio negativo de admisibilidad efectuado por el juzgado y eventualmente, si la Cámara no está de acuerdo con la denegación, entonces declare mal denegada la apelación y mande tramitar al juzgado esa apelación que había denegado. Pero supongamos que el juzgado concede la apelación. Como esa resolución
como esa concesión es una resolución judicial, debe ser notificada, de acuerdo al Código Procesal de la Pampa, personalmente o por cédula. Desde el día siguiente al de la notificación, comienza un plazo de 5 días para que el apelante sostenga su apelación, la mantenga a través de la presentación de la fundamentación de los argumentos que a su entender demuestran que la resolución apelada es errónea. Esa fundamentación, cuando la apelación es concedida en relación, se denomina memorial. Si el memorial no fuera presentado en término, el juzgado va a proceder a declarar desierta la apelación. Aunque el Código Procesal de la Pampa expresamente no lo establece, esa deserción, una vez notificada al apelante, hace o haría arrancar un plazo de 5 días para plantear, una vez más, queja ante la Cámara. Y así se confiere a la Cámara la chance de discrepar con el juzgado, considerar que la fundamentación, el memorial, fue presentado en término y, consecuentemente, mandar al juzgado que tramite la apelación declarada desierta. Pero volvamos atrás y supongamos que nuestro apelante sí presentó el memorial. Sí, lo presentó. El paso siguiente lo tiene que dar el juzgado y consiste en sustanciar ese memorial, correr traslado de ese memorial. ¿A quién? A la contraparte del apelante, a la parte apelada. Según el Código Procesal de la Pampa, el traslado del memorial tiene que ser notificado personalmente o por cédula y, desde el día siguiente al de la notificación, arranca un plazo de 5 días. ¿Para hacer qué? El plazo de 5 días es para que el apelado pueda contestar los agravios, es decir, pueda defender la resolución apelada. Pero además, ese plazo de 5 días sirve para que el apelado pueda replantear cuestiones. Y este es un tema en el que nos vamos a detener brevemente, el replanteo de cuestiones por el apelado. Demos un ejemplo. Supongamos que el apelado es el demandado que en su momento articuló excepciones de cosa juzgada y pago total documentado. Supongamos que el juzgado hubiera analizado la excepción de cosa juzgada y la hubiera desestimado. A continuación, el juzgado abordó la excepción de pago total y le hizo lugar, rechazando consecuentemente la demanda. Claramente, si el resultado es el rechazo de la demanda, el demandado no tenía interés en apelar esa resolución, por más que esa resolución hubiera rechazado su excepción de cosa juzgada. Repito, el demandado gana en primera instancia porque se hace lugar a la excepción de pago total y por eso pierde interés en apelar la sentencia, por más que esa misma sentencia hubiera también, además, rechazado la excepción de cosa juzgada. Pero la resolución de primera instancia rechaza la demanda porque hace lugar a la excepción de pago total. ¿Quién va a tener interés en apelar? El demandante. Y si el demandante apela y triunfa en Cámara, de manera que la Cámara rechaza la excepción de pago total, ¿qué pasa con la excepción de cosa juzgada que no pudo ser motivo de apelación por el demandado? Ahí entra a jugar el replanteo de la cuestión relativa al mérito o no
de la excepción de cosa juzgada. Lo que tiene que hacer el demandado apelado es, cuando el demandante apelante cuestiona la sentencia del juzgado que hizo lugar a la excepción de pago total, lo que tiene que hacer, repito, el demandado apelado es reflotar, replantear el rechazo del juzgado respecto de la excepción de cosa juzgada, ante la eventualidad de que la Cámara haga lugar a la apelación del demandante, revocando la decisión del juzgado que había hecho lugar a la excepción de pago total. Supongamos entonces que nuestro apelado contesta el memorial y formula un replanteo de las cuestiones respecto de las cuales, pese a haber sido resueltas en sentido contrario a lo que él apetecía, no pudo apelar por haber triunfado en definitiva. ¿Es que acaso el juzgado debe correr traslado del escrito de contestación de agravios y de replanteo de las cuestiones por el apelado? No, no debe correr traslado. Cuando el apelado presenta su contestación de agravios y su replanteo de cuestiones, solamente el juzgado tiene que limitarse a emitir una resolución que tiene por contestados los agravios y por replanteadas las cuestiones. Solamente emite una resolución, una providencia simple que dirá por contestados los agravios o por contestado el traslado al memorial y por replanteada tal o cual cuestión. Esa resolución, que no es un traslado, dispone el Código Procesal de la Pampa que debe ser notificada al apelante ministerio legis, no por cédula, ministerio legis. Desde notificada ministerio legis la resolución del juzgado que tiene por contestados los agravios y por replanteadas las cuestiones, desde la notificación ministerio legis de esa resolución, arranca un plazo de 5 días. ¿Para qué? Para que el apelante pueda replicar, contestar el replanteo de cuestiones. De manera que el apelante va a tener la chance de defender la decisión del juzgado en aquellas cuestiones que le fueron favorables y desfavorables al apelado. Contestado esta posibilidad, mejor dicho, digámoslo bien, evacuada esta posibilidad de contestar el replanteo de las cuestiones dentro del plazo de 5 días, el juzgado debe elevar el expediente a la Cámara. Antes de finalizar, hagamos algunas precisiones más para ir cerrando. Habíamos dicho que desde notificada la resolución judicial, desde el día siguiente en realidad, arrancaba un plazo de 5 días para plantear el recurso de apelación. Bien, si el recurso de apelación no es planteado dentro de ese plazo, lo que se produce es la preclusión de la chance de recurrir a través de apelación, lo que determina la firmeza de la resolución judicial no atacada. Otra cosa, supongamos que el juzgado concede la apelación, pero la concede en lugar de en relación, la concede libremente. ¿Cómo se puede corregir este error? Bueno, de eso se hacen cargo los artículos 239 y 251 del Código Procesal. Por de pronto, el error en la forma de concesión, repito, en relación o libremente, puede ser enmendada de oficio por el juzgado o a pedido de parte. También puede ser corregida esta falla por el juzgado. De todas maneras, también la Cámara, cuando le llega el expediente, puede de oficio, debe de oficio, controlar la forma en que han sido
concedida la apelación. Lo que el Código Procesal de La Pampa no prevé para la forma de conceder la apelación, repito, libremente o en relación, lo que no prevé el Código Procesal de La Pampa es la chance de recurso de queja por esta cuestión. Tercera precisión. Cuando se efectúa el replanteo de cuestiones por el apelado, la técnica que debe utilizar el apelado para replantear las cuestiones es la misma que debe usar el apelante para cuestionar la resolución apelada. Los dos, apelante en su apelación, apelado en su replanteo de cuestiones, tienen que efectuar una crítica concreta y razonada de la decisión que le ha sido adversa. De manera que la técnica, repito, del apelante y la técnica del apelado son iguales. Una última precisión. En el trámite del recurso de apelación concedido en relación no rigen los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 242 del Código Procesal de La Pampa. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, en síntesis y en cuanto interesa mayormente, que cuando el recurso de apelación es concedido en relación, no se admite el replanteo de pruebas, ni la articulación de hechos nuevos, ni la presentación de nuevos documentos.